Listo. Bueno, buenas tardes. En nombre de la Universidad Austral es un placer recibirlos a todos en esta casa, dando inicio al tercer encuentro del ciclo de charlas online Tiempo de la Creación. Para garantizar una buena experiencia, los micrófonos van a quedar silenciados y a través del chat van a poder dejar las preguntas para los panelistas que nos acompañan hoy. Por otra parte, quería avisarles que esto se está grabando, así que si se presentan problemas técnicos o cualquier otra situación que surja, van a poder verlo en la página de YouTube de la universidad. Los dejo con el profesor Eduardo Fracchia, quien moderará el panel Jubileo y la política. Eduardo, adelante. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a trabajar con los tres expositores. En principio va a estar Lourdes Puente en la primera presentación, después Jorge Naulovich y después finalmente Gerardo Sánchez Muñoz. Empiezo leyendo el mini currículum de cada uno de ellos y apuntamos a hacer exposiciones en torno a los 20 minutos. Lourdes Puente es politóloga con especialización en Relaciones Internacionales en la UCA, magíster en Relaciones Internacionales por Flaxo y doctoranda en la Universidad de El Salvador. Fue directora de Inteligencia Estratégica Militar y docente en la UCA y en la Universidad Austral. Actualmente es directora de la Escuela de Política y Gobierno de la Facultad de Ciencias Sociales de la UCA. Empezamos entonces y muchas gracias a los tres expositores. A ver si... Lourdes. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes a todas, a todos. Bueno, estaba queriendo compartir pantalla y no me dejó, pero no importa, lo hacemos sin pantalla, no pasa nada. No, ya te doy, espera. Como quieras. Bueno, mientras tanto voy a agradecerle a Lucila la invitación a la Universidad Austral por hacerme parte de esta fiesta, este jubileo, que es un poco celebración. Estaba buscando el significado de jubileo y tiene como varios significados y todos finalmente te llevan a que celebramos y estamos celebrando un documento de Francisco que de verdad fue como medular y muy de época, ¿no? Muy necesario en este tiempo, muy acertado en el momento, ¿no? Así que bueno, a mí Lucila me propuso que habláramos de civismo. Y para hablar de civismo me gustaba, bueno, esto es un poco lo que voy a tocar, pero rapidito, me acabo de poner el coso para que sean sus 20 minutos, pero la idea es pasar un poquito por algo que a mí me gusta hablar, que es esa tensión que se da, y se dio, y ahora aparece, que es la política y la globalización. Después algunas notas de este siglo que me parece que influyen en esto del civismo, de la política, y bueno, civismo, ciudadanía, y la construcción de ciudadanía, un poco las oportunidades. ¿Qué es lo que me gustaría compartir ustedes de mi idea esta de la política y la globalización? Yo creo que de alguna manera la política es lo que nos organiza a vivir juntos. Es decir, es ese arte de quienes conducen eso que hacemos los hombres, que nos juntamos y queremos vivir juntos, ¿no? Y de alguna manera la globalización, con la tecnología, sobre todo, o gracias a la tecnología que fue acortando distancias, empezó a plantearle a la política una tensión porque era al revés, era todos juntos, es decir, romper barreras, ¿no? Si, yo me acuerdo cuando daba una charla de globalización para los 90, era como el momento más fuerte de la globalización, y parecía que todo lo que te cerraba a ciudadano, Estado, era como contrario a lo que está bien, a todo lo que está bien. Pero la grita más grande que se va a dar con esta cosa de un mundo más chico, es entre los globalizados y los no globalizados, que eso atraviesa a todos los estados. Y además empieza a divorciarse el destino de la persona con el destino de su comunidad. No de todas, por supuesto, pero sí de los que se globalizaban. Quiere decir, si yo no estaba contenta y tenía la posibilidad, me iba. Mi destino no iba con el destino de mi patria, no va, ¿no? Y eso la globalización lo fue poniendo en juego.
Y bueno, y eso va a tensionar, lo voy a hablar un poquito mejor después, el civismo global, o sea, que no tiene normas, porque ahora vamos a hablar del civismo, con una ciudadanía que se va debilitando, porque el Estado, tu lugar, tu casa común no tiene. Y bueno, y entonces las crisis, que fue, o sea, los momentos críticos o de incertidumbre que se dieron, ¿no? La globalización empieza más en los 70, pero cuando se cae el muro es un momento como medio esperanzador para Occidente. Parecía que, bueno, finalmente era una globalización que nos iba a llevar a todos ahora al bien, a la libertad. En Latinoamérica se estaban consolidando las democracias, todo el europeo empezaba a independer, o sea, iba a poder llevar su propio destino. Es un momento donde la política y la globalización como se juntan en positivo, ¿no? Por supuesto, no resulta después así, y cuando pasa lo del atentado, que yo me acuerdo, y muchos de ustedes se acordarán, la sensación que tuvimos en ese momento, de incertidumbre, y lo que pasó, lo que le pasa al poder en ese momento, ¿no? De que, pucha, ¿y el Estado dónde está para defendernos, no? Esa vuelta al Estado en un momento muy globalizado, Estado dónde está, tomá mi libertad, por favor protégeme, o sea, esa reacción primaria que es la que nos lleva a volver a vivir en comunidad y pedir que se nos vuelva a proteger. ¿Qué es lo que quedaba totalmente globalizado? El mundo financiero, que todo el tiempo decía, Estado, no te metas, déjame, y crisis del 2008, Estado venía a salvarme. También los bancos vuelven y le piden al Estado que lo salve. Me parece que la pandemia es como otro enorme momento de la globalización que pone en jaque de nuevo esto de la política, el vivir juntos, y le vuelve a dar sentido al Estado, porque de repente, bueno, por un montón de cosas, nos vuelve a colocar, no, lo vamos a ver un poquito más adelante, pero nos vuelve a colocar a todos en el Estado propio y a decir, che, mi destino un poco tiene que ver con el Estado, mío. Y algunas notas de este siglo que van a impactar también en lo que voy a contar de civilidad, que me parece importante. Una es la diversidad, yo creo que es una de las más importantes, porque impacta muy fuerte en el tema de la civilidad y de la urbanidad, de la ciudadanía, porque la globalización hizo que la diversidad sea algo mucho más corriente, se acaba el discurso homogéneo. Es muy difícil hablar de un país de una sola manera. Hoy hay un alcalde en Londres que es musulmán, es decir, no solo los países se llenan de diferentes religiones, sino de diferentes razas, de diferentes... Lo que te daba ciudadanía es otra cosa distinta a lo que antes te diferenciaba, entonces se empieza, la nota de la diversidad es tan fuerte que hoy un liderazgo que no sabe articular con diversidad, no, yo no me toca hablar de liderazgo, le va a costar mucho liderar. Y a la par, como concatena la tentación del fanatismo y la bandera, ¿no? Antes lo heroico era defender la bandera, ahora lo heroico es acordar con el distinto. Pero la tentación del fanatismo surge del miedo que da este mundo que se abrió totalmente y que deja, con un Estado tan débil, deja a todos bastante desguarecidos. Entonces, las sociedades satisfechas reaccionan contra el bárbaro que ingresa, bárbaro entre comillas, por supuesto, el inmigrante que quiere entrar, las no satisfechas dicen esta globalización no nos resolvió nada, y hay como una vuelta a la bandera y al fanatismo. Y por otra parte, otra nota que para mí es muy importante en las sociedades empoderadas es la sociedad empoderada, que es la que, lo que para mí es muy fuerte en este siglo, y se veía antes de la pandemia en Latinoamérica, cómo estaban saliendo todas las sociedades a la calle. Aparte de una manera bastante diferente, porque primero las demandas están más mezcladas, no hay líderes, no están queriendo tomar el poder, están pidiendo que el poder se haga cargo de lo que tiene que hacer. Y además el individuo empoderado, individuos que tienen impacto, ¿no? A mí me sorprendió muchísimo cuando Bill Gates dijo que él iba a solucionar el problema del agua al África, o esta chiquita que habló en Naciones Unidas, o Snowden que habla y genera una crisis mundial cuando denuncia a Estados Unidos como o sea, el ciudadano con la tecnología empoderándose. Y después este tema del reino de la parcialidad, que es
Si a mí me gusta defender a las ballenas, ya no las defiendo dentro de mi comunidad, sino que me uno con todos los que defienden la ballena en el mundo, y lo que se globaliza es el interés parcial, ese que la política intentaba articular, ¿no? O sea, la política articula los intereses de una comunidad, pero cuando un interés particular se globaliza, tiene un poder que a veces no tiene capacidad el Estado para tratarlo. Y por supuesto se profundiza la desigualdad. La tecnología genera, ese gap lo hace incluso más alto. Entre países, es decir, cada vez es más difícil para los países en desarrollo alcanzar el desarrollo que tienen los países desarrollados, y dentro de los propios países, ¿no? Por otra parte, otra nota de este siglo es la emoción. O sea, es como que se terminó la idea de que solo es por la razón, aparece muy fuerte la emoción, y con eso también, y a través de las redes sociales, el tema de la manipulación, que es todo un tema que, por supuesto, no hace a esto. La otra nota que quiero dejar para introducir a lo que voy ahora, es la crisis de la política. Creo que este siglo y la pandemia encuentra a la política en una crisis tremenda, que tiene que ver con muchas cosas, pero en primer lugar con que el Estado está en jaque porque hay muchos actores con mucho poder. La verdad que tengo unas filminas, al final no las voy a pasar, sobre dónde está incursionando Google, y un hijo mío que me dijo: mamá, ¿vos creés que el Estado da ciudadanía? Dentro de poco la ciudadanía la va a dar Google. Y me impresionó porque enseguida apareció Google inmersionando en educación, en salud, en transporte, y digo, wow, ¿no? O sea, porque no es que el Estado, sobre todo los de los países como nuestros, tienen capacidad para competir con estos gigantes, que son los que además cada vez tienen más poder. Pero no solo ellos, sino los que un autor de internacionalista llamaba los del mundo oscuro, ¿no? El terrorismo, el crimen organizado, empiezan a poner en jaque a los estados, y los estados cada vez tienen menos herramientas para dar la pelea o para responder a los ciudadanos ellos, ¿no? El Estado. Y la otra tema de la crisis de la política, para mí, tiene que ver con la crisis de representación, esa diversidad enorme que tenemos los seres humanos y que hace que hoy, ¿quién me representa? Una mujer, una voleibolista porque juega al vóley, ¿quién me representa? ¿Cómo, si no hay partidos políticos que generan una carrera política y que le daban a la política la idea de profesión, y cualquiera puede conducir la política, ¿quién representa y de qué manera me represento? Porque empieza a haber nuevas formas de participación, pero está tan compleja la decisión en la política. Bueno, lo que creo que en donde más se genera un gran cuestionamiento de la política es en el sentido y en el significado de vivir juntos bajo una bandera, que es lo que creo que se puso en cuestionamiento, sobre todo para los globalizados, y creo que la pandemia lo vuelve a significar. La pandemia en el fondo es un gran laboratorio para el mundo, un gran laboratorio que está desnudando cómo cada uno, cada Estado, cada actor dentro del Estado y cada actor en el mundo reacciona frente a una amenaza que amenaza a todos, ¿no? Y bueno, ¿cómo se hace frente a esa amenaza? ¿Juntos o solos? Y bueno, y parece que solos no se puede, entonces ahí vuelve la idea de la necesidad. Por eso creo que en ese sentido la política y el Estado tienen un reto muy interesante para afrontar. Y entonces, bueno, yendo ahora bien al centro del civismo, porque quería dar este encuadre para decirlo, el civismo, si uno lo busca en la Real Academia, es la urbanidad, esas pautas mínimas de comportamiento social que nos permiten convivir juntos, y nace en la relación del hombre con el otro hombre, pero también con su lugar. A mí me encanta eso en la Laudato, como... y cómo se puede vivir hoy tan en la pandemia, que nos volvió a nuestras casas, a nuestros vecinos, que por ahí no veíamos nunca, y ahora están ahí, a nuestros países, a los que estaban más globalizados, ¿no? Y cómo se vuelve esto que están del civismo, el vínculo, la regla y el respeto, ¿no? Yo lo tomé, y la casa común, porque yo tengo urbanidad, yo necesito ciertas reglas con los que me relaciono en un lugar. Y ese lugar es lo que me territorializa, que es mi volver a casa. Escuchaba la otra vez en una conferencia, ¿quién no quiere? Todo el mundo quiere nacer y morir en una familia.
todo el mundo quiere nacer y morir en un lugar que es propio, ¿no? Y de repente en la carrera que veníamos, que describe también Francisco en este consumismo desenfrenado, en este mundo en el que nos metíamos, la pandemia nos vuelve a pensar nos vuelve a ese lugar. Y lo que tiene la palabra civismo es la idea de trascendencia, porque habla de algo que sale de uno, que es mi conexión con lo que está alrededor mío. O sea, explica mucho la trascendencia del hombre en relación a su salida de sí mismo. Y entonces la realidad empieza a ser vista más como dice él, ¿no? Con belleza, con fraternidad, y no como objeto de dominio. Y esto implica a la gente e implica al hábitat, es decir, al otro y al lugar, ¿no? A lo otro. Ciudadanía, que es algo muy parecido y muy usado, estoy mirando el tiempo, ciudadanía, que es algo muy parecido y muy usado en realidad a civismo. Marshall decía que es el estatus asignado a todos aquellos que son miembros plenos de una comunidad. La ciudadanía hace como más referencia a la comunidad propia vinculada al país, a la bandera. Uno tiene ciudadanía cuando tiene la nacionalidad de ese lugar. Hay un autor que creo que lo cito más adelante que dice, la ciudadanía iguala lo que el mercado desiguala. Es decir, no importa en qué escala social estás, si sos ciudadano tenés mismos derechos y deberes. Es una identidad compartida que expresa la pertenencia a una comunidad. Por eso es tan fuerte en la idea de civilidad, la idea de comunidad y de casa común de esa comunidad. Y no se entiende si no es en esa relación. Cuando no se entiende si no es en relación, muchas veces está muy ligada solo a los derechos. Por eso balance adecuado de derechos y deberes. Porque soy ciudadano europeo, vieron que ahora está todo el mundo viendo qué hijo, padre o abuelo, si soy ciudadano europeo tengo derecho a, no estoy pensando que tengo obligaciones de, si soy ciudadano argentino puedo, pero no está pensado en términos de responsabilidades, porque se perdió en la idea de la otredad que uno saca y pone también, ¿no? Que es mutuo, pero no como transacción, que es lo que marca muy bien Francisco, sino en un acto de algo que a mí me hace bien y al otro también, ¿no? Por eso me gustó esta frase, incitación permanente a que las personas orienten sus actos hacia el bienestar de la comunidad. Pero porque el bienestar de la comunidad es mi bienestar. No es un acto de bondad o de que quiero hacer el bien, que está bueno, sino porque mi bien es el bien del otro, ¿no? Y me parece que el recuperar eso es lo que le da a la ciudadanía un carácter que permite completarla. Por eso yo ponía, es diferente a clientelismo, que es transaccional, y está muy basada en la confianza, que es eso un poco lo que quería recalcar. Entonces, un poco para resumir esto, es compromiso con la casa, con el lugar, con el espacio en el que yo me desenvuelvo. Yo siempre cuando empiezo primer año con los chicos en la facultad, les digo, a ver, ¿en qué facultad están? Díganme qué pasa, qué hay en esta facultad. Y la mayoría no sabe. Digo, lo primero que uno tiene que saber es el lugar en donde está. Porque cuando vos sabés y te sentís parte, te genera esa ida y vuelta. La vinculación con el vecino, el sentido del barrio, la camiseta del país. Lo que la ciudadanía y civilidad da con la diversidad y los valores, porque esto está muy en tensión, me parece, hoy, porque también los valores a veces nos diferencian, entonces hay que encontrar qué valores nos hacen vivir juntos. El destino común, lo que yo tengo que poner, lo que yo tengo que respetar, y el sentido de las reglas. Me hace acordar yo voy a visitar, ahora no en pandemia, pero iba una vez por mes a un centro barrial de unas mujeres increíbles, las Juanas, que se juntaron para darles de comer a los chicos, y organizan cualquier cosa, y es gente que es porque lo hace porque no quiere ver chicos con hambre, bueno, y hacen un montón de cosas. Entonces estábamos conversando de esto, ¿no? De la civilidad y la ciudadanía, y
y ellas como que mencionaban que las leyes que había que cumplir, que no había que cumplir, que entonces no había que respetar. Entonces empezamos a hablar, bueno, pero acá en Las Juanas hay reglas, sí, sí, tenemos este grupo de reglas que respetamos, porque el que no la respeta no se siente parte, porque... ¿Y qué pasa si alguien no la respeta? Y no, nos desordena todo, porque al que le toca cocinar, y entonces, bueno, es un poco eso, ¿no? Recuperar eso. La regla no es lo que te prohíbe, es lo que hace que vos puedas convivir, y yo creo que eso es un poco lo que fue haciendo perder la ciudadanía y la civilidad. Porque lo que falta es la confianza. Creo que una de las claves para que haya ciudadanía es que haya confianza en el lugar del que estoy, no solamente confianza en el otro actor que es parte de mi comunidad, sino confianza en quien dirige mi comunidad, confianza en las reglas que me ordenan. Si yo no creo en eso, eso no pasa. Por eso, ¿qué le pasa a la ciudadanía en nuestros países? O'Donnell dice que es de baja densidad, porque dice justamente que lo de las responsabilidades, decía, ¿no? Está como debilitado. Y esta fragmentación que plantea el siglo XXI de tanta diversidad, y aparte diversidad que se puede globalizar, entonces se fortalece la parte. Es decir, yo voy hablando con los mismos que piensan como yo en todo el mundo, entonces, y voy fortaleciendo la parte, pero la idea de comunidad se rompe y las instituciones se van vaciando. Y además se fortalecen los derechos. A mí me encanta porque Argentina tiene tan claro los derechos. Yo me peleo muchas veces con algunos colegas latinoamericanos porque defienden más el orden que hay en sus países. Y yo digo, a mí me encanta el desorden nuestro porque hay mucha conciencia de derecho. No, no es que me encanta, me encantaría que seamos más ordenados, pero digo, el argentino tiene mucha conciencia de derecho. Lo que nos falta es conectarlo con las obligaciones. Y este débil respeto a las obligaciones con un sistema político que además sufre la misma crisis que todos. Entonces, que en este caso se hace bastante peor, y yo sé que de eso va a hablar bastante Gerardo, así que no me voy a meter. Me gusta, ahora que se acaba de morir Quino, traer la Mafalda, en este chiste, no sé si llega a leer, cuando un señor le pregunta, hola, ¿cómo te llamas? Mafalda, dice Mafalda, qué bien, ¿y vas a la escuela? Sí, claro, ¿y usted paga todos sus impuestos? Y bueno, se va la madre toda avergonzada, él empezó a hablar de obligaciones, mamá. Él empezó a hablar de obligaciones. Bueno, un poco esto nos cruza muchísimo, no requiere mucha explicación, pero tiene un poco que ver con qué entendemos por ciudadanía. Después están todas las explicaciones, que no podemos ser ciudadanos porque el Estado siempre nos traicionó y todo lo mismo, ¿no? Pero digo, es un circuito, pero tiene que ver con la confianza. Yo creo que la estoy terminando ya, que las oportunidades que nos da la pandemia tienen que ver con esto de que nos relocalizamos, nos reterritorializamos, nos tuvimos que volver, aunque ahora estamos todos medio empezando a salir, hubo una idea de volver a mirar lo que tenemos, los lugares en los que estamos, la gente con la que nos vinculamos. Volvió el sentido de vivir juntos y organizados. Creo que la política recobró un valor, y muchas de sus instituciones. De repente nos dimos cuenta que había que tener un vigoroso Ministerio de Salud. De repente nos dimos cuenta que había que tener algunas empresas que hacen algunas provisiones de medicamentos nosotros, porque podía ser difícil conseguir. De repente nos dimos cuenta que la mejor manera de abordar algunas políticas públicas no son desde el Estado solamente, que requieren de los expertos, que requieren de las ONGs, que requieren del sector privado. Creo que también se recontactó con lo vincular, el otro y lo otro, lo que decía hoy, no solamente el otro, sino con lo otro. También la pausa que nos dio y la posibilidad de contemplar, creo que eso no se le dio para todos. Yo creo que la pandemia no nos pegó a todos iguales. Entiendo que estoy hablando para un sector en general, que esto fue así, no nos pegó de una manera que nos quebró completamente. Hay gente que la pandemia no le pegó porque ya estaba tan afuera del sistema que no puede recomponer. Por eso yo creo que es una oportunidad para pensar cuál es el aporte que yo le doy a esa ciudadanía, ¿no? A esa carta de derechos que me da la ciudadanía de ser parte de mi país, y las
la civilidad que me da ser parte de la comunidad del mundo. Sobre todo, porque viene una complejidad de debates en este futuro que se nos avecina, que va a requerir mucho civismo, muchas reglas para charlar, para acordar, en bioética, en ecología, en armas de destrucción masiva, en inteligencia artificial, en ciberespacio, en la vinculación con estos actores poderosos de los que hablábamos. Es tanto lo que tenemos que acordar como humanidad, que se requiere muchísimas reglas que incluyan esto que tiene el civismo, que es el respeto a algunas reglas y la valoración del otro, ¿no? Esto es respeto y aceptación del diferente. Yo creo que esto es la parte más difícil. Todo el mundo dice que acepta el diferente hasta que lo tiene que aceptar, y sobre todo tiene que acordar una decisión. El derecho y las libertades, pero las responsabilidades, que incluyen pagar impuestos también, el volver a generar confianza, y creo que lo de la confianza es casi clave, creo que incluso para el ahorro que necesitamos. Escuchaba las conferencias económicas del otro día, y lo que decía Eliach y Alfonso, y me parece que ahí hay que reconstruir confianza entre actores para que nos animemos a jugar dentro del vivir juntos que nos toca. Jugar, la solidaridad también, el civismo es el mínimo respeto, la solidaridad es un pasito más, ¿no? Es animarnos a ir más allá. Me gustaba esta definición que daba de artesanos del bien común que aman su ciudad no con palabras sino con obras. Hay tantos argentinos que lo hacen. Así que creo que la construcción de ciudadanía es la búsqueda de consensos que resulten inclusivos de la diversidad social, cultural y productiva de una complejísima y cada vez más compleja trama de intereses que caracteriza a cada uno de nuestros países. Sobre todo pensando que en una Argentina tan rica en organizaciones, cuando vos querés sentar en la mesa son tantas las que tenés que sentar, porque hay tantos intereses organizados, que va a requerir muchas mesas, mucho trabajo de consenso y mucha aceptación del otro, para que, y muchas reglas de civilidad para que tengamos una chance. Yo creo que la pandemia es una gran oportunidad, pero que la podemos perder. Así que nada, yo soy de las que veo siempre el vaso medio lleno, creo que sí, que se puede, y bueno, agradezco este espacio para haber compartido estas ideas. Muy bien, muchas gracias, muy interesante la presentación con una agenda con muchas reflexiones y un PowerPoint muy sugerente, ¿no? Vamos a pasar a la segunda charla. Agradecemos a Jorge Noblovich, abogado, ex integrante de la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, secretario de Deportes del Club Náutico Acuac, presidente de la DAIA, periodo 2018-2021, vicepresidente del Congreso Judío Latinoamericano, periodo 2018-2021. Ya estamos, Jorge, entonces. Muchas gracias a la Universidad Austral, formadora de conciencia y de líderes, a Lucila, gracias por esta convocatoria, y a mis compañeros panelistas. Gracias a todos y a todas. Hoy estamos convocados a hablar de jubileo, y Laudato Si, y liderazgo, en mi caso particular. Y creo que se articulan razonablemente porque para defender las ideas del Laudato Si, del jubileo, la defensa de la casa común, no hay duda que debemos asumir cierto estilo de liderazgo que seguramente no todos lo entendemos de la misma manera. Pero este es un buen comienzo, pues estamos aquí virtualmente presentes en una universidad que nos abre las puertas para reflexionar, así que bienvenido a este espacio. Aquí toda casa de formación que genera conocimientos y genera academia en experiencias y vivencias que generan empresas, generan organismos y generan estados y generan civismo, como dijo Lourdes hace un rato. Por eso creo que los valores que transmite Laudato Si para el cuidado de la casa común y nuestra tierra tienen que ver con el civismo, tienen que ver con el liderazgo. A mí me parece que en esta
suerte como decía Hobbes, el hombre es el lobo del hombre, y nunca más oportuna esta conferencia sobre la Laudato Si, Jubileo, sobre la salud del hombre y de la tierra en este momento de pandemia. Lo que hace el Papa es alertar sobre este estado de situación que está dejando a millones de personas alrededor del mundo sin futuro. La globalización es buena, como dijo hace un rato Lourdes, en algunos aspectos, y en otros deja fuera del espacio común a muchísima gente. Así que el desarrollo tecnológico no para, y si por un lado atrae incontables beneficios, también trae una serie de consecuencias que son gobernables para nosotros, clase media, que tenemos algunos recursos culturales y económicos, pero no para la gente que padece cosas tan elementales como el agua potable. Así que sobre esto quiero invitarlos a reflexionar en estos minutos, porque creo que es la clave, que pensamos y pensar qué rol estamos cumpliendo cada uno de nosotros en el día a día. Yo creo que Laudato Si, seguramente como misión y ambición de un líder religioso, civil y político como el Papa, básicamente está destinado a los creyentes, pero creo que también está destinado a los no creyentes, sin ninguna duda. Y por eso el Papa denuncia una relación directa entre destrucción del medio ambiente, pobreza y desigualdades. Y en este punto creo que la DAIA tiene una experiencia para aportar. La DAIA es una institución de la sociedad civil, del tercer sector, que nació para combatir básicamente el antisemitismo, incluso fundada por organizaciones judías y no judías, y que a lo largo de su historia se ha revelado como una misión escasa. Y entendimos que lo que teníamos que hacer es luchar contra todo tipo de discriminación, porque la matriz del antisemitismo está en el discurso del odio, que es lo que nosotros tenemos que combatir. Por eso protegemos a tanta gente, a tantos otros colectivos que sufren discriminación. Creo que para dar soluciones a nuestra tierra, a nuestros esclavos, porque en el año sabático liberamos a nuestros esclavos y devolvemos las heredades a sus antiguos dueños, creo que hay que asumir distintos tipos de liderazgo. Y este es un punto para mí que es medular. Lo digo porque creo que hay que feminizar el liderazgo. Creo que venimos acostumbrados a un liderazgo de macho alfa. Y creo que tendríamos que encontrar un liderazgo más horizontal, sin perder la capacidad de liderazgo, porque creo que quienes lideramos alguna institución o alguna corriente de pensamiento, tenemos que saber que muchas veces se nos demanda que nosotros seamos los líderes, pero tenemos que entender que hay distintos tipos de líderes para esto. Tenemos líderes que consultan, líderes que lideran ideas, líderes que lideran gente para después liderar ideas, o a la inversa. Y creo que tenemos que encontrar la manera democrática de liderar. Y que, si bien también Lourdes, y siempre hablamos últimamente de la grieta, yo creo que la grieta no está mal, porque la grieta básicamente es tener distintos líderes para pensamientos heterogéneos. A mí no me gusta, y creo que no le hace bien a la democracia ni al civismo, tener un pensamiento único. Digo esto porque llevo en mi ADN el tema de la persecución, especialmente el nazismo. Mi padre se escapó por los bosques de Hungría porque lo perseguían, fue el primero que salí y quedó atrás toda su familia. Y este pensamiento único y universal a mí me asusta mucho. A mí me gusta mucho cuando uno puede ser perforado por el pensamiento del otro, porque esto permite el disenso. Así que a mí la grieta no me asusta. Lo que sí me asusta, me molesta, me duele, en esta falta de elección cívica que a veces exhibimos en nuestra república, en Argentina, es que los líderes de las grietas no sean capaces de escuchar lo que piensa la otra parte, que no es solamente lo que piensa una parte de otra, sino es un porcentaje de votantes y de seres cívicos que entienden que que todos merecemos ser escuchados, que todos merecemos
vivir y tener beneficios de la conducta democrática y la conducta horizontal. Y por eso me parece que básicamente lo que se trata el liderazgo es coordinar los pensamientos de los distintos. En lo particular, la DAIA es una institución que tiene un consejo directivo de 30 personas, donde nadie piensa igual, afortunadamente, porque venimos de 140 instituciones en toda la República Argentina, donde hay gente que viene de sociodeportivas, de partidos políticos, tienen posiciones personales, políticas sobre Argentina y sobre otros puntos, sobre el aborto y sobre el terrorismo. Y acá también quiero decir que la globalización corre con buenas cosas, pero también la globalización corre con las malas cosas. Y el terrorismo, la globalización del terrorismo, en la cual Argentina ha tenido una experiencia única en el mundo, porque la Argentina ha sido víctima de 2 atentados tremendos contra nuestro país, que ha inaugurado la globalización del terrorismo. Lo peor que pasó en el mundo es lo que se inició en Argentina en el año 1992 y después en el año 1994. Yo creo que en el liderazgo lo que se trata es de combatir el dogma, de combatir esta sensación, y lo dije yo en una conferencia para que después de la pandemia seamos mejores. Creo que, como decíamos Sos, en la lógica del dogmático, si no pensás como él, sos un traidor. Y esto es un tema que en el liderazgo nos atraviesa con mucho dolor, porque entonces no hay posibilidad de acuerdo. Por eso digo que en definitiva creo que es indispensable como líderes de ideas o de gente, no tiene importancia porque después veremos, a mí me parece que primero tenemos que liderar ideas y después trasladarlas a la gente que se siente liderada por nosotros. Creo que es indispensable reforzar los caminos del entendimiento y del diálogo. Y esto va a permitir afrontar los desafíos que se nos presentan como sociedad, una sociedad que crece en este momento donde somos responsables. Porque mi madre me decía que la única manera de hacer reír a Dios es contarle nuestros proyectos para el futuro. Nunca hubiésemos pensado nosotros que el 15 de marzo, el 17 o 18 de marzo, íbamos a estar en este momento de esta manera. Así que creo que tomando y volviendo a Laudato Si, al jubileo, está muy bien que nosotros lideremos estos espacios para que nuestros abuelos, nuestros padres y nuestros maestros nos hayan dado el legado para que nosotros podamos legar a nuestros hijos. Así que creo que el principal desafío es seguir el camino marcado por el diálogo interconfesional e intercultural que en Argentina es, creo, materia de exportación y es tierra libre de odio. Así que, queridos amigos, gracias por este espacio y por permitir derramar un poco de optimismo, porque yo creo que Argentina tiene las herramientas adecuadas. Muchísimas gracias. Muy bien. Bueno, Fernando, entonces pasamos a la tercera charla a cargo de Gerardo Santís Muñoz, economista de la UCA, especializado en la mejora del sector público, egresado de la ENA de Francia, candidato al doctorado en la Universidad de Oxford en Geografía Económica, máster en Administración Pública por Harvard, candidato al doctorado de Sociología por la UCA, fue secretario académico de la Facultad de Ciencias Económicas de la UCA, dirige el Centro de Gestión Pública de la UCA, profesor titular de Economía Pública, profesor en Pensamiento Económico en el SEADE, profesor en la Escuela de Gobierno de la Universidad Austral. Gerardo. Buenas tardes, muchas gracias también a todos y a la Austral por la invitación. Ahí en los antecedentes figuraba como director del Centro de Gestión Pública, no más, esto fue hace unos años, no más aclarar esto. Bueno, yo voy a hablar sobre la cuestión institucional. Me gustaría poder hacer una introducción a partir de la encíclica y después cerrar de alguna manera
retomando conceptos que me parecieron valiosísimos de Lourdes y también de Jorge sobre la ciudadanía, la construcción de ciudadanía, y todo lo que habló Jorge recién, muy importante sobre el liderazgo, los dogmas, el diálogo, y bueno, pero empezando por, voy a tomar 2 parágrafos de la encíclica que me parece que son claves cuando Francisco habla de cuestiones que son centrales en la gobernanza del medio ambiente. El 181 dice: es indispensable la continuidad porque no se pueden modificar las políticas relacionadas con el cambio climático y la protección del medio ambiente cada vez que cambia un gobierno. Los resultados requieren mucho tiempo y suponen costos inmediatos con efectos que no podrán ser mostrados dentro del actual periodo de gobierno. Bueno, esto creo que está bastante claro, se está refiriendo a la idea de política de Estado, es decir, la idea de la política que trasciende el ciclo político, y me parece que es algo fundamental, y es un tema fundamental y recurrente en el debate público de nuestro país, especialmente esta casi mitología de la política de Estado, la falta de política de Estado. Esto es algo que se escucha ya hasta el cansancio, y me parece que acá hay algunas claves que me parece importante resaltar. El segundo parágrafo que me parece importante es el 182, que dice, y es muy directo, dice: la previsión del impacto ambiental de los emprendimientos y proyectos requiere procesos políticos transparentes y sujetos al diálogo, mientras la corrupción, que esconde el verdadero impacto ambiental de un proyecto a cambio de favores, suele llevar a acuerdos espurios que evitan informar y debatir ampliamente. Obviamente acá está la política, y lo mencionó Lourdes, del clientelismo, pero está algo también más de fondo, que es todo lo que tiene que ver con la imparcialidad, es decir, con la idea de poder tomar decisiones desde las instituciones y fundamentalmente de las instituciones públicas, que no estén desviadas por intereses espurios, ni no espurios, ni personales, y de alguna manera aisladas de la influencia de presiones y de sesgos que no son los legítimos relacionados con el bien común, etcétera, etcétera. Entonces, ahí tenemos 2 cuestiones que me parece que son claves. La primera es la idea de autonomía del Estado, es decir, autonomía institucional, que significa que hay cosas que trascienden los ciclos políticos, la política, y son las políticas de Estado, entre otras cosas, como es la política ambiental, es una política a largo plazo, es intergeneracional, creo que se dijo, no sé si lo mencionó, no se mencionó en la introducción, por lo tanto, ese es un componente que es central de la institucionalidad. Y la segunda, que tiene que ver con este blindaje de los sesgos de las decisiones públicas, tiene que ver con la imparcialidad, ¿no? Que ya lo mencioné. Ahora, ¿por qué son importantes estas 2 cuestiones? Me parece que son importantes, y especialmente en nuestro país, porque se oye mucho o demasiado una idea que no es correcta de lo que es la institucionalidad, lo que es tener instituciones o instituciones fuertes. Muchas veces se dice que hay institucionalidad, y me parece que ustedes estarán de acuerdo, cuando el líder de turno, el líder de, como dice Jorge, de alguna de las grietas, no, si está a cargo del Estado, del gobierno, o de algún poder, o de alguna provincia, no se inmiscuye, no influencia indebidamente sobre otro poder. Es decir, entonces hay institucionalidad porque el gobernador respeta la legislatura provincial, o porque el presidente de la nación respeta la justicia, etc. Bueno, esa idea es bastante difundida y es bastante errónea, porque en realidad la institucionalidad es exactamente al revés. Es decir, la institucionalidad es cuando hay una situación tal que no es fácil para el gobernante de turno, no es fácil torcer otro poder, por ejemplo, o torcer el respeto de la división de poderes, ¿no? Entonces, ahí es donde me parece que es clave entender que la institucionalidad está basada justamente
en esta idea de fortalecer estos dos componentes centrales que son, por un lado, la autonomía del Estado, la autonomía de la decisión pública, cuando hablamos del bien común y hablamos de las políticas de Estado, como la política ambiental y el bien público, medio ambiente sano y herencia de las futuras generaciones, estamos hablando de algo que tiene que tener un direccionamiento, obviamente un direccionamiento que lo da la política y lo da la voluntad popular a través del líder a cargo circunstancialmente del Estado, pero tiene que tener algo de fondo, es decir, algo autónomo de cualquier vaivén ideológico político. Y esto es un componente central. Y el segundo, si la autonomía hacia a la institucionalidad, y lo segundo que hace más bien a la función pública es esta idea de imparcialidad, es decir, la idea de poder tomar decisiones, aplicar normas, aplicar políticas sin hacer una distinción indebida respecto de quiénes son los que se benefician o se perjudican. Este es un tema muy actual, ¿no? Si miramos un poco el debate a nivel global, está el caso del presidente Donald Trump de los Estados Unidos. Se habla que tiene un liderazgo muy latinoamericano. Muchos critican cierto sesgo de avasallar la institucionalidad. Lo cierto es que no es tan importante no es tan importante quizás el sesgo que tenga el presidente circunstancial, sino cuán fuertes son esas instituciones y cuánto resisten a los presuntos intentos de avasallamiento. Trump acaba o está intentando nombrar un reemplazante a la Corte Suprema, una jueza que se vincula al conservadurismo, y acá, bueno, hay una discusión, hay una crítica respecto de la legitimidad de hacer esto, pero a veces se tiende a pensar que es igual de lo que pasa en cualquier otro lado, y especialmente en nuestro país, y en realidad son cosas completamente diferentes, es decir, que uno ponga o uno trate de ubicar a un juez que tiene un perfil ideológico más afín a lo que el líder político circunstancial tiene, no es lo mismo, eso no es lo mismo que colocar a alguien en un cargo de una manera no necesariamente legítima, porque no tiene la idoneidad, no tiene la carrera, no tiene estatutariamente los requisitos que hay que tener para detentar ese cargo, y poner a esa persona para que simplemente sea alguien que obedece las órdenes del que lo puso, de alguna manera un lacayo del poder, y torcer y violar cualquier norma en función de proteger a ese patrón que lo puso en el poder. Son cosas absolutamente diferentes, ¿no? Entonces, ahí me parece que hay que tener mucho cuidado entre el perfil político e ideológico legítimo que pueden tener tanto los funcionarios políticos como los de Estado, y otra cosa es esta idea que está relacionada a lo que contaba Lourdes del clientelismo, pero tiene que ver más bien con el patrimonialismo, que es esta captura de la función y de los cargos públicos para darle un perfil completamente alineado a una estrategia de poder y dominación, y alejado del bien común, el cumplimiento de las normas y el sostenimiento de lo que en definitiva es la institucionalidad, porque la institucionalidad es nada más ni nada menos que esto, ¿no? Es decir, la separación de los cargos y de las personas y de los intereses particulares o personales de las personas. Entonces es un ejemplo muy actual a nivel del mundo. El otro que también he visto todos estos días y que me parece interesante referirse es el de la célebre serie danesa, Borgen, la serie política, creo que la hemos visto todos, y los que no la han visto, quizás es el momento de mirarla. Bueno, ahí se ve la negociación en la política dinamarquesa, esta negociación para formar gobierno, esta negociación que es legítima, donde hay una repartija de los ministerios del gobierno
dinamarqués, y en función de esa repartija de ministerios se arman las coaliciones, y quizás de vuelta tenemos quizás la inclinación a compararlo con cuestiones que son propias nuestras, vernáculas, cuando en realidad son completamente diferentes. Es decir, la repartija de ministerios en Dinamarca es una repartija de la titularidad del ministerio. Es decir, el ministerio en sí, en Dinamarca, como en cualquier país civilizado, es inviolable. Es decir, no hay forma para ningún primer ministro danés, ni ningún ministro de ninguna coalición danesa, de introducirse en el ministerio, es decir, de nombrar a las personas que quiere nombrar, cómplices, esas personas, de dirigir las decisiones públicas desde un alineamiento político. Eso no es posible. En Dinamarca no es posible, en Alemania no es posible, en Estados Unidos no es posible, aún en algunos países de América Latina, de América del Sur, y esto es muy diferente con nuestra situación. A lo que me lleva al último ejemplo y la última cuestión de actualidad, y que toca a lo institucional, y que pone estos temas que plantea la encíclica Laudato Si, de institucionalidad, de autonomía y de imparcialidad en el tapete, delante de nuestras narices, y sin embargo, como sociedad, y especialmente los líderes, yo creo que la dirigencia y los líderes de la Argentina en todo sentido, no solo los líderes políticos, no lo quieren ver o no lo están viendo, pero está delante de nuestras narices, y es la decisión que define nuestra trayectoria institucional como país. Es decir, en este momento, ¿cuál es el debate central en todos los medios y en todas las conversaciones? Es la cuestión de la justicia, las decisiones que está o no por tomar la Corte Suprema, que básicamente se reducen a este problema, que es, ¿qué jueces vamos a tener? Vamos a tener jueces, es decir, funcionarios judiciales que tienen un estatuto que los rodea, es un tipo de función pública, tienen una institucionalidad, tienen una idoneidad asociada a esa institucionalidad, y por lo tanto tienen una garantía mínima de autonomía y de imparcialidad. O vamos a tener jueces, que ya son jueces entre comillas, no sé si se ven las comillas en la cámara, que no son jueces en el sentido real y profundo. Son mandantes, empleados, operadores, lacayos, que es una palabra que me gusta porque tiene que ver con el feudalismo, y esta es una política muy, muy feudal en definitiva, y que lo que hacen es responder a los intereses del poder, y en este caso del poder que los encarama ese poder. Esta es la decisión que está pendiente en nuestro país, y que es exactamente es el problema de la institucionalidad. Y creo que nos hacemos los distraídos como sociedad, porque no estamos haciéndonos la pregunta central, que es, ¿cómo llegamos a esta situación? ¿Cómo llegamos a este debate de si hay que poner jueces que en realidad no lo son? Son en el mejor de los casos cómplices del poder, o vamos a tener jueces como en cualquier país normal, que tienen su ideología, como el caso mencioné recién de Estados Unidos, tienen su sesgo, como cualquier ser humano, cometen errores, puede haber jueces, y lo hay hasta en Dinamarca, jueces corruptos, pero acá estamos hablando de algo completamente diferente. Es decir, es otra discusión. Si el sistema va a ser un sistema de una justicia que en definitiva es un apéndice del poder, es una justicia administrativa, o vamos a tener una justicia autónoma e imparcial en principio. Algo que se ha dicho a veces es, bueno, en realidad esto es muy difícil, y es muy difícil en nuestro país porque no hay una cultura, ¿no? Está este tema de la cultura. Eso tampoco es algo que se asienta en los hechos, y voy a dar y terminar con este ejemplo para después poder dialogar y reflexionar entre todos. En la Argentina está la Cancillería, es decir, está el Ministerio de Relaciones Exteriores y el cuerpo diplomático. El cuerpo diplomático es un cuerpo profesional del Estado donde se ingresa a través de un sistema de mérito, es decir, hay un concurso anónimo
no hay, salvo obviamente los desvíos que hay en toda organización humana, a veces la política, no hay duda, porque estamos también en la Argentina, mete la cola, pero en principio y en general y sistemáticamente, y esto se verifica, hay estudios hechos, por ejemplo, hay un estudio hecho de alguien que era una socióloga que era crítica de todos estos sistemas, y cuando hizo el estudio vio que, por ejemplo, los hijos de todos los candidatos del ISEN, los 4 que eran hijos de diplomáticos no ingresaron, y le parecía una cosa muy sorprendente, pero no era sorprendente porque eran concursos anónimos y nadie tenía que saber que eran hijos de funcionarios que estaban ya en el sistema, y por lo tanto no ingresaron simplemente porque no cumplieron con los requisitos y tuvieron las calificaciones necesarias. En fin, pero hay un sistema que es de mérito, que es autónomo, que busca la imparcialidad, porque no ser elegido a dedo es el primer paso para lograr la imparcialidad. En el momento que yo tengo un padrino, respondo o tengo el peligro de responder más al padrino que responder al interés general o a la norma. Esto entonces en la Cancillería está relativamente bien resuelto, es decir, hay un concurso anónimo, hay una carrera, hay juntas calificadoras, se asciende por mérito, hay un debate que es abierto, o sea, hay más de una persona que tiene que debatir los ascensos, los traslados. Después obviamente está, hay un tema político a nivel de las embajadas, pero bueno, eso también es algo que existe en otros países del mundo, que no invalida el sistema que es básicamente meritocrático. Y esto es en la Argentina. Ahora entonces, una pregunta que uno se puede hacer, y por eso me parece que estas preguntas no están en el debate, están completamente evitadas por los líderes y por nuestra dirigencia, y están afuera los ciudadanos también de este debate, es ¿cómo puede ser que tenemos un sistema de mérito en la diplomacia y en la justicia, que es muchísimo más importante, sin desmerecer a los diplomáticos? Soy parte de una familia diplomática, así que no me convendría tampoco hacerlo, pero ¿cómo vamos a tener un sistema de justicia como si el juez fuese menos importante que un diplomático? Un sistema de justicia basado no en el sistema de mérito, no en juntas calificadoras, no en un ingreso anónimo, está basado en el favoritismo, en el clientelismo, en el nepotismo, en el elitismo y en todos los ismos que uno ya sabe, la familia judicial, etc. Que haya esfuerzo de concursos, que haya concursos, es verdad, son la excepción más que la regla, y lamentablemente los que conocemos el Poder Judicial sabemos que en ese sistema resisten muy poco y en general terminan siendo relativizados y muchos fraguados. Hay obviamente alguna iniciativa, hay obviamente excepciones a la regla, obviamente hay buenos jueces en la Argentina, pero acá lo importante es que el sistema abiertamente es un sistema clientelar y patrimonialista, no es un sistema de mérito, cuando en realidad me parece que no hay mucho que decir. Es decir, el sistema de justicia tendría que ser por lo menos tan estricto o muchísimo más estricto que el sistema de la diplomacia. Es decir, no tendría que haber jueces políticos como hay embajadores políticos, no tendría que haber el menor atismo de desvío, la menor brecha de favoritismo, de nepotismo, de ninguna índole, porque es muchísimo, de hecho es muchísimo más importante, y disculpa a los diplomáticos, la imparcialidad y la autonomía de los jueces que la de los diplomáticos. Y fijémonos que es exactamente al revés. Entonces, este es el problema. Creo que vamos a seguir debatiendo la justicia desde cuestiones abstractas, por no decir absurdas, es decir, todo lo que la reforma judicial que se debate, de los expedientes electrónicos, de la cantidad de jueces, de las competencias de los juzgados, son completamente, y estoy pesando mis palabras, es decir, son completamente accesorias al problema central, que es la destrucción de la institucionalidad de la justicia y el resultado que obtenemos. Es decir, la justicia
pende de un hilo la autonomía y la inamovilidad de los jueces, la imparcialidad de los jueces, estamos ahí, está con este hilo que se corta o se corta o no, y podemos ir hacia una desinstitucionalización del país, y los efectos pueden ser, yo creo que muchos lo están diciendo, es decir, pueden ser gravísimos, o podemos muy penosamente volver a un Estado de Derecho y a garantizar un mínimo de futuro. Lourdes habló mucho de la confianza, y me parece que la confianza, y esto lo dice Francis Fukuyama, es decir, la primera confianza es la confianza en las instituciones. También Rothstein y Torel, que son dos politólogos suecos, dicen, bueno, ¿de dónde viene la confianza? Lo primero que uno hace es ir a un país y decir, puedo confiar en estos habitantes y en este país. Lo primero que uno ve son los funcionarios públicos. Es decir, si uno no puede confiar esto dicen Rothstein y Torel, que me parece muy acertado, si uno no puede confiar en los funcionarios públicos, es decir, en que el policía cumpla la ley como lo tenga que hacer, el juez juzgue y aplique la ley como lo debe hacer, ¿cómo voy a confiar después en el resto? Es decir, después ni me interesa ver si los ciudadanos o la ciudadanía o la sociedad es confiable. Si no se puede confiar en los que hay que confiar y en los que la sociedad construye para confiar, porque es decir, el funcionario es el primero que tiene que cumplir la ley. No es que es también, o como lamentablemente en nuestro país, es al revés, es decir, el funcionario es el que más está fuera del cumplimiento de la ley. No, en cualquier institucionalidad, es decir, al que no se le perdona el cumplimiento de la ley es al funcionario. El ciudadano puede olvidarse, puede ser, como se dice hoy, transgresor, pero el funcionario no tiene no hay miramento en ese sentido en cualquier país avanzado, porque se entiende que es de ahí de donde parte la institucionalidad y después la confianza que se puede tener a nivel social. Así que bueno, no me quiero extender más, pero me parece que estas dos cuestiones de cómo perdimos o cómo se debilitó la autonomía y la imparcialidad, que son también esenciales en la política ambiental, es decir, en garantizar un futuro, un legado a las generaciones que aún no han nacido y están en el ciclo político, me parece una cuestión que realmente tendría que empezar a debatirse de una manera más extensa en nuestro país. Muchas gracias. Eduardo está sin voz, sin sonido. Eduardo, sin el micrófono, sí. No, decía que empezamos 6:18 y son 7:18, o sea que muy, digamos, funcional los 20 minutos de cada uno. Ahora entonces pasaríamos a inquietudes, preguntas, comentarios, también pueden ser explicaciones posteriores de los propios panelistas. Ahí me voy a apoyar en Lucila y en Guillermo, ¿no? Para cuestiones que quieran trabajar sobre alguna de las tres exposiciones. Sí, la primera pregunta es para Lourdes, así vamos siguiendo también el orden de ponencias. Si te parece que la pandemia puede llegar a afianzar la tendencia del resurgimiento en el espíritu cívico, algo que es muy viable hoy en día en las cuestiones ambientales, por ejemplo. Bueno, gracias. ¿Se escucha? Sí. ¿Por las preguntas? Sí. No, a ver, me parece que la pandemia, yo creo que hay dos pulsiones en los hombres, ¿no? La pulsión que siempre destaca el liberalismo, que el Papa marca tan fuerte en la encíclica y que el capitalismo exacerba, es la egoísta, la individualista. Pero todos, como decía hoy, todos queremos nacer y morir en una familia, tenemos una pulsión de amor, de vincularnos. Y a mí me parece que sí, que la pandemia nos potenció ese lado a los seres humanos, a los actores en general, no solo al ser humano, sino en general en todos los espacios académicos donde hay encuentros para debatir el día después, o lo que viene, o el futuro.
hay como una mirada de pensar, che, acá salimos juntos, ¿no? Porque las crisis como que los ponen a todos en igualdad de condiciones, y entonces el espíritu cívico, la idea como decía yo, se volvió al vivir juntos. Creo que hay una tendencia y una posibilidad de eso se ponga en juego. Pero también es verdad que hay muchos que están pensando irse, ¿no? Que cuando la cosa empieza a no caminar, o sea, las dos cosas pueden pasar, porque si no se reconstruye la confianza, y si nosotros, porque claro, acá yo comparto con Jorge y con Gerardo que hay una responsabilidad mayor de quienes conducen, no solamente la política, quienes conducen y todos los dirigentes de los diferentes actores. Y la realidad es que si esos actores, representando su propio interés, no juegan civismo en el sentido de no juegan la ciudadanía, como diciendo yo acá voy a poner y voy a discutir para defender mi interés, pero en conjunto, en comunidad y buscando lo propio. Yo coincido con Jorge que la disidencia es buena y aparte va a ser cada vez mayor, porque cada vez somos más distintos y hay más variedad de actores. Pero la necesidad de poder hablar con el otro sin verlo, o sea, creo que yo soy militante contra el fanático, lo que describía muy bien Jorge, o sea, contra aquellos que creen que ellos son todo, que con esa superioridad moral de que lo que yo pienso es lo bueno y lo que hay que imponer. Y eso no va más, o sea, en estas sociedades. Y si la política no lo ve y lo sigue jugando como lo describía Gerardo, yo ahí sí le tengo confianza a la sociedad, porque las sociedades están saliendo a decir basta. Entonces, en algún minuto la política va a tener que ponerse. Creo que nuestros países tienen la dificultad descrita por Gerardo de no tener estados robustos, en los independientes, pero en realidad profesionales, que por eso vos ves en países desarrollados que por ahí no tienen gobierno, que tienen la misma crisis de liderazgo que tenemos nosotros, que tienen por ahí a veces la misma corrupción y las mismas cosas, pero sin embargo el Estado funciona, porque hay un Estado que es burocrático y que funciona. Nosotros no tenemos eso, entonces pasa lo que describía él. Ahora, para poder formar eso necesitamos ponernos de acuerdo todos los actores. Y creo que lo que funcionó muy bien, es cuando el Estado se anima a compartir la decisión con otros actores. Ya no se pueden tomar decisiones unilaterales. Es muy importante sentar a otros actores a tomar las decisiones, porque los otros actores, si no, te ponen en jaque, porque tienen tanto poder como el Estado, y más en los nuestros. Entonces yo creo que hay un espíritu cívico más fuerte, creo que hay un espíritu cívico más fuerte. Le tengo mucha fe a la juventud. La verdad que los chicos que yo estoy teniendo de primero y segundo año, pero bueno, son los universitarios, ¿no? Hay muchos que están afuera. Yo comparto lo que decía Jorge, tenemos un montón de población, y bueno, nos tiene que interpelar también eso. Entonces hoy el argentino reaccionó asistiendo, pero como bien se dice, asistir es un momento. Necesitamos que vuelvan a ser, que puedan estar en los espacios que estamos nosotros, que recuperen empleo. Bueno, todo eso requiere que trabajemos todos los que tenemos algo, poniéndolo para generar esa rueda, ¿no? Entonces, yo siento que la juventud, como es con el tema ecológico, o sea, no sé si a ustedes les pasó, pero en mi casa se fueron imponiendo normas de separado de basura, de un montón de cosas porque vienen por los chicos. O sea, nosotros somos hijos de un mundo que no lo miraba, y bueno, estamos aprendiendo a la medida en que ellos nos vayan ayudando y vayan ocupando esos espacios. Ellos también son mucho más diversos y muchos aceptan mucho mejor la diversidad en general. Yo siento que hay una esperanza en las juventudes que vienen, de verdad creo que hay una esperanza en las juventudes que vienen, pero bueno, somos humanos, o sea, y el hombre es el único animal que vuelve a chocar con la misma piedra. Creo que hay un espíritu que está despertando, pero hay que ver cómo sigue en este tiempo donde parece que vamos a tener virus por un tiempo largo, ¿no?
Muy bien. Muchas gracias, Lourdes. Ahora una pregunta para Jorge. Cuando hablabas de la posibilidad de diálogo, si podrías darnos tu opinión de por qué tal vez no es posible en un momento de crisis como ahora lograr un proceso de diálogo como se logró en la Argentina en el 2001, 2002, algo de lo que nos hablaba Juan Leach en el encuentro pasado, y si lo atribuirías a la ausencia de liderazgos fuertes que justamente puedan unir esas diferencias. No, lo atribuiría a la presencia de liderazgos fuertes, es a la inversa. Creo que me parece que el estilo de liderazgo que estamos teniendo en Argentina, ¿me están viendo? Sí, te vemos, pero estático. Bueno, espera que cambio cámara. Está bien, pero se escucha bien. Bueno, creo que es al revés, es que por el exceso de liderazgo. Me parece que me gustó algo que dijo Gerardo, que es la palabra lacayo, porque creo que no se trata solamente de tener liderazgo y asumir nosotros liderazgos o gubernamentales o como representantes de la sociedad civil o como representantes de empresas. Me parece que los liderados no tienen que ser lacayos, los liderados nos tienen que interpelar para discutirnos. Es decir, liderar de una manera vertical, a mí me parece que es un liderazgo complejo. Por eso, me parece muy bien lo que citó Gerardo. En Borgen creo que hay un liderazgo costurero, un liderazgo que se entrama y se va construyendo, no con la fuerza, con el golpe, con el discurso mesiánico, sino con el discurso de construcción. Mal o bien, digamos, eso puede ser sano, una construcción política adecuada, una construcción política sana, pero me parece que tener un liderazgo que permita los acuerdos, no lacayos, los acuerdos razonables para que la sociedad pueda articular las políticas públicas que corresponda, y en este caso sí, en medio de la pandemia, con la participación de las asociaciones, con los representantes de la sociedad civil en las políticas con el Estado, me parece que es determinante. Así que yo creo que hay que descartar los liderazgos fuertes, al contrario, creo que hay que incorporar los liderazgos débiles. Muchas gracias. La siguiente es para Gerardo. Una pregunta sobre cómo mantener la institucionalidad cuando el límite es difuso, siendo que los dirigentes muchas veces buscan alineación partidaria, alineación política. ¿Cómo distinguir en ese límite o cómo poder manejarse en institucionalidad, pero a la vez en esa línea difusa entre la búsqueda de alineación política y una mayor institucionalidad? Bueno, primero a nivel general, me parece que lo acaba de decir Jorge muy, muy claramente, es decir, la primera división es entre ciudadanía, es decir, entre la construcción de ciudadanía, había citado también a O'Donnell, creo que era Lourdes. O'Donnell dijo una vez, ¿no? Lo que se necesita en una democracia es que no votantes, sino ciudadanos que votan, ¿no? Que es una diferencia fundamental. Ahora, la erosión de la ciudadanía con cierto tipo de liderazgo, como comentaba recién Jorge, es la que rompe esa división, es decir, la de tener líderes. Si los líderes son líderes de los ciudadanos, no es lo mismo que si los líderes son líderes de gente de alguna manera degradada, pauperizada, y lacayos, como dije, ¿no? Entonces, esa es la primer cuestión. Yo puedo buscar la alineación política, pero bueno, buscar la alineación política de ciudadanos me lleva a Dinamarca. Tengo que hacerlo, como dijo Jorge, de otra manera completamente distinta. Ahora, si yo quiero una alineación política a partir de la degradación de la dignidad, la posibilidad de emancipación de las personas y convertirse en verdaderos ciudadanos y de tener su compromiso cívico y poder, lo dijo tanto Lourdes como Jorge, interpelar a las autoridades,
ahí es cuando me parece que es donde se pierde la legitimidad. Eso a nivel entonces general, y retomando lo que decía recién mi predecesor. A nivel de lo que yo hablaba del Estado, bueno, eso es una tensión permanente, es decir, no va a estar resuelto nunca en el mundo porque es una tensión permanente que es parte de la institucionalidad misma, es decir, la tensión entre la política, ya Max Weber habló entre la política y el político y el científico, es decir, entre el Estado, la institucionalidad, los poderes y los cuerpos profesionales del Estado, los científicos, esto se vio en la pandemia mucho, es decir, hay una tensión entre lo que quiere hacer el político, las urgencias políticas y lo que habría que hacer, que también es relativo, pero está siempre la necesidad de anclarse en algún tipo de saber y de idoneidad respecto de problemas que son de política pública y que en general tienen soluciones o tienen salidas que tienen que tener lógica, raciocinio y obviamente mucha ciencia, y lo demostró también la pandemia. Esto nunca va a estar resuelto, pero de alguna manera se contiene este problema de alineación política o de influencia de la política sobre el resto. ¿A través de qué? A través de lo que exactamente se llaman las instituciones. Es decir, las instituciones son eso, son los arreglos que hacen que se pueda hacer esta separación entre la persona y el cargo, entre la dirección política y lo técnico. Una vez me acuerdo discutiendo con una dirigente política de la provincia de Buenos Aires, me decía, bueno, pero nosotros no queremos una burocracia separada del pueblo y con otra agenda. Nosotros queremos que el Estado tenga militantes y estén alineados con el proyecto nacional, etcétera, etcétera. Entonces yo le decía, mira, si yo voy por la provincia y me para la policía de la provincia de Buenos Aires, o te pasa a vos, le digo, y te paran, ¿no? Una noche oscura y vos estás sola en el auto. ¿Vos qué es lo que te gustaría? ¿Que el funcionario policial sea imparcial y aplique estrictamente las normas vigentes, o lo querés alineado con el intendente y con el proyecto político del intendente? La respuesta fue un silencio, pero me parece que está claro que hay una cuestión fundamental. Y en la mayoría de los países que han construido trabajosamente instituciones, hay esta división central entre gobierno y Estado. Y esta división no es violable. Es decir, por ejemplo, los que más son duros con esto son los anglosajones, y en las leyes tanto de Canadá, Australia, Nueva Zelanda, de propia Inglaterra, la ley de función pública dice que el funcionario político, es decir, presidente, primer ministro, secretario, los funcionarios legítimamente políticos que se los descubre y se prueba que influyeron en algún ingreso o promoción de los estamentos del Estado, es decir, del Estado permanente, de los cuerpos profesionales, justicia, lo que sea, si se les prueba una influencia de cualquier índole indebida, están exonerados de por vida de la función pública. O sea, no pueden volver a tener un cargo representativo ni de ninguna índole. Es el crimen más grande que se puede hacer desde el punto de vista institucional, romper esa barrera entre lo que es un funcionario público y un funcionario político. Las leyes de nuestro país son claras, es decir, están los funcionarios políticos, que son, en el caso del gobierno nacional, el presidente, el ministro, el secretario y el subsecretario, y de ahí para abajo, los directores de la Administración Pública Nacional son cargos estatutariamente de planta permanente, de carrera, ¿no? Son estos policías o estos burócratas que tienen que estar alineados con el Estado, con el bien común, con el interés general, con el cumplimiento de las leyes y con la previsibilidad, la autonomía y la imparcialidad que tiene que tener cualquier funcionario. ¿Cómo es el sistema? Y termino, disculpen que me alargué con la respuesta. ¿Cómo es el sistema en la Argentina? El sistema en la Argentina es único en el mundo. El 95%, y esto está en las estadísticas, el 95% de los directores de la alta dirección pública del Estado Nacional, 95% son cargos politizados.
son usurpación de cargos y nombramientos políticos. Esto fue en este gobierno, en el gobierno de Cambiemos, en el gobierno anterior a Cambiemos y en el gobierno anterior de Cambiemos. Entonces, acá lo que hay es un acuerdo, lo dice mi colega Carlos Hebel, se habla de necesidad de acuerdo nacional. Hay un acuerdo muy firme patrimonialista en la Argentina, es decir, la dirigencia argentina, política, sindical, empresaria, prebendaria, ya tiene un acuerdo, y ese acuerdo se llama patrimonialista, popularmente llamado Estado botín, y está construido la institucionalidad del Estado para que sea un botín de guerra, donde se capturan esos cargos al 95%. Pensemos que el país más, o uno de los países más desarreglados de América del Sur es Brasil, y en Brasil no llega al 25% la cantidad de cargos que están capturados y que se politizan. En Chile es del 6%, 7%, y eso generó un escándalo cuando una vez se hizo un estudio y salió esa cifra. En los países anglosajones o en Estados Unidos no hay ningún cargo, así cuando hay uno, en Alemania se descubre uno, es un escándalo. En nuestro país el 95% de los cargos de la alta dirección son capturados políticamente, y esto está establecido. El próximo gobierno va a hacer lo mismo, va a sacar ese 95% y poner otro 95% propio. Entonces, esta es una cuestión tan grosera que es verdad lo que dice la pregunta y lo que dice Lucila, la línea es difusa, pero acá no sé, acá este tema no es el tema. ¿Más preguntas, Guillermo, que tengas? Sí. Para Lourdes, en relación a lo que hablaba sobre la atomización de intereses, sobre todo, como cada vez se va generando una mayor participación, pero a la vez una mayor cantidad de demandas, y a veces contrapuestas, ¿cómo puede incidir eso en la toma de decisiones y en el diseño de políticas públicas dentro de los estados? Bueno, gracias por la pregunta, es buena porque reúne un poco lo que estuvieron diciendo Jorge y Gerardo. Me parece, primero, yo creo de verdad que hay que profesionalizar el Estado, porque hay muchas políticas públicas, uno lo ve en la Argentina, o sea, hay muchas políticas públicas que cuando están en manos de gente con capacidad, después se tiene que pelear con el político de turno que viene porque las mantienen. Si el funcionario banca, por ahí la política se banca, pero a veces no se puede. Porque viene, el político no sabe para qué se hizo, hasta que aprende el manual, la usa para otra cosa. Bueno, así que la primera me parece que es profesionalizar el Estado, que eso es una decisión nada más que política, y además de todo el cuerpo político, como todo. Acá si lo decide un solo partido o una sola parte, no sirve, necesita acuerdo de todos, de que esto lo vamos a cumplir y lo vamos a hacer como, me parece esa es la primera. Y la segunda tiene que ver con un poco lo que decía en relación a los sectarios. ¿Cómo, si bien todavía no terminó la película, no sabemos quién lo hizo bien y quién lo hizo mal? Lo que digamos hoy no tiene validez, porque no terminó. Quizás el que hoy nos parece que lo hizo bien, a final de la pandemia fue el que peor lo hizo, porque no tenemos la mirada completa. Pero digo, ¿cómo se atacó al principio? Bueno, con todos los sectores, a ver, el sector privado se puso a producir lo que había que producir. Las ONG salieron a ayudar al Estado a repartir comida. Los expertos se pusieron a estudiar a ver de qué manera era mejor los demás. O sea, hubo una aproximación de todos los sectores que tenían algo que ver con esa política. Creo que eso, lamentablemente, no se hizo en los otros temas que ya hay que ir trabajando, porque esta pandemia va a seguir. Entonces, en lo económico, Alfonso decía que hay una deuda de la academia económica que no se puso a pensar y a diseñar. Bueno, yo creo que las universidades tienen que estar pensando y estudiando de qué manera se sale, pero también articulado con lo político. ¿Cuáles fueron las políticas que no tuvieron éxito, que no generaron empleo, cómo se cambian? Y el Estado en permanente diálogo. Creo que la salida, de verdad, es más local. Porque como el otro es tan titánico y el Estado es tan complejo, yo creo que hoy los intendentes, los gobernadores tienen un rol súper importante. Cuando vos ves un gobernador loco que cierra por cerrar, no deja entrar a nada, o sea, ahí es donde se están jugando los liderazgos también. Y yo comparto con Jorge, es un liderazgo completamente diferente el liderazgo del siglo XXI. Por eso la del patrón no va más. Y la verdad, a mí me decían, peligra la democracia. No, las sociedades van a salir en contra.
O sea, no va a ser tan fácil. Tenés que tener mucha fuerza, mucho fierro, no es tan fácil. Decir que yo voy a imponer en una democracia lo que yo quiero. Entonces, la realidad es que yo creo que la política va a estar muy interpelada por la sociedad, muy interpelada, y que si no hoy está muy alejada de lo que le pasa a la gente. A mí a veces me sorprende cuando escuchás a los funcionarios políticos y ves lo que está pasando, el divorcio que hay con la realidad. Pero eso habla de muchas cosas, que sería largo, muchas las mencionó Gerardo, pero de muchas, creo que no es solo en la Argentina que pasa, pero creo que la recuperación va a venir más por abajo. De hecho, la otra vez estaba reunida con una organización sindical que se está juntando con un movimiento social que está y aceptó juntarse con uno del sector agropecuario y generar emprendimientos para generar empleo, y la política pública no sé dónde estaba, pero eso se estaba armando y se iba a hacer. Entonces digo, si no, o sea, si el poder, si la política no se hace cargo de eso, va a venir de abajo, yo estoy seguro, porque hay mucha riqueza social y porque el argentino la ata con alambre, o sea, la pelea. Entonces yo tengo mucha fe en el pueblo argentino, de verdad, creo que hay una posibilidad, pero el diseño de política pública, ya te digo, la técnica requiere profesionalidad, y la decisión política hoy requiere acuerdo. Argentina no está construida como para no armar acuerdos, requiere acuerdos todo, desde la decisión de un juez, a todas las decisiones que impliquen división requiere hacerse con acuerdo, y cuando es con acuerdo es cediendo algo, perdiendo algo en el camino, estando dispuesto a perder la próxima elección. Si yo estoy pensando en de qué manera conservo la silla, eso que dice Francisco tan claro, la pelea por el espacio o por el proceso. Si yo sigo peleando la silla, es que no estoy mirando a la gente en el proceso. Los líderes que jugaron lo que vieron son los que perdieron las elecciones que siguieron, pero no estaban pensando en eso, estaban pensando en lo que dejaban, como pasó cuando construyeron la Unión Europea, siempre es así. Por eso el liderazgo, que hoy es mucho más colectivo y mucho más horizontal, es un liderazgo que no está pensando en la silla, porque si no nos llama a todos, porque tiene miedo que se la roben. Y me parece que eso es lo que hoy está en crisis, y quizás no sea de nuestra generación, quizás venga después, quizás primero tengamos que pasar un proceso mucho más licuado. Nadie tiene acá la bola de cristal para saber, pero la realidad es que el diseño de la política hoy hay un grupo diseñando una política que en 4 años gana otro y la va a voltear, y entonces viene otra parte de la academia. Yo trabajo mucho el tema de defensa, trabajé mucho tiempo el sector de la defensa, es increíble. O sea, cada 4 años cambian todo, no les importa, no importa. Y no la cambian en acuerdo con el otro, la cambian. Entonces, cuando vengan los otros, vuelven a lo mismo. Una política que no le importa a nadie en la Argentina, porque hay otras urgencias, y que no debería ser tan difícil acordar, pero lo viven como si fuera lo más importante. Y bueno, así estamos. Digo, no pasa en defensa, pasa en casi todos los sectores. Entonces, me parece que ahí todos los temas que se trataron acá son como medulares. Si no acordamos y si no militamos contra los facciosos, nos va a costar muchísimo, vamos a ir de facción a facción. Y en el camino los que se quedan afuera. Quiero meter, perdón Guillermo, simplemente para cerrar, porque es muy importante lo que acaba de decir Lourdes. Me parece que en lo que yo escribí como el pacto de patrimonialista, el pacto del Estado botín, y sí, justo lo que está diciendo Lourdes ahora, va a hacer falta contrarrestarlo mucho con acción de la ciudadanía, de la sociedad civil, de distinto tipo de liderazgo, como decía Jorge, porque hay un grupo dirigencial que hay parte de empresarios, parte de sindicales, parte de los medios, parte de la política, o gran parte lamentablemente de la política, que está muy bien con el Estado botín. Va a haber que correrlo, va a haber que correr esa práctica, esa cultura, y eso va a tener que hacer, no solo de abajo, ¿no? Los liderazgos también ahí arriba, pero sí, mucha acción ciudadana, como lo que está diciendo Lourdes. Muy bien, entonces ya llevamos 1 hora y media. Quería preguntar a los organizadores
cómo manejamos a futuro. Seguimos con más preguntas, vamos cerrando. Si me dicen Lucila e Inés, cómo proceder, digamos, porque estaba prevista la actividad 1h30 aproximadamente. Sí, no sé, si quieren hacer algunas palabras de cierre, Guillermo, no sé si quedaban muchas preguntas por responder, pero un poco para no tomarles tanto tiempo a nuestros invitados, si quiere Sí. por ahí cada uno hacer un cierre. Guillermo, te escucho. Sí, quizás hacer una pregunta más a Jorge, que tiene que ver con lo que veníamos hablando y ver su visión sobre este tema. Por ahí orientado a discriminación, pero que tiene que ver con lo que veníamos hablando. Si la cuestión racial o la discriminación social que existe mucho hoy de lo que se está empezando a hablar, con referencia también a lo que ha pasado en Estados Unidos, y a ver si nos pasa en Argentina, combatir estas cuestiones de discriminación se combaten desde arriba hacia abajo o tiene que ser dando mucho más espacio a la participación social. Quiero decir, muchas veces se habla de capacitaciones, cursos para mayor inclusión, para aceptar la diversidad, pero si no tiene también que ver con esto de que la sociedad empiece a aceptar desde abajo hacia arriba esa inclusión social. Mira, gracias por la pregunta, es particular porque además me permite hacer un hilo rojo entre algo que dijo Lourdes y lo de Gerardo, porque Lourdes habló al principio de la aceptación del otro, la aceptación del distinto, y Gerardo habló del 95% de los puestos ocupados cada 4 años por profesionales de la política y no por profesionales de la gestión, que es lo que le faltaría a Argentina. Yo creo que si nosotros pensamos que Argentina es un país que nació, digamos, hace 100 años, creo que 1 de cada 8 de la estadística que había nacido acá y todo el resto eran, venían de los barcos o de pueblos originarios o de una mezcla muy interesante que ha promovido esta Argentina tan intensa y tan rica que tenemos hoy. Creo que hemos hecho las cosas al revés. Insisto, igual que Argentina está en un rango de posición muy interesante en el mundo. Argentina es un país que tiene una convivencia maravillosa entre las confesiones y entre las culturas, y que yo no hablo de tolerancia porque hay un término que usa Zygmunt Bauman que es la pretiofobia, que no es la aceptación del otro, sino es el miedo que le da al colectivo mayoritario que el pueblo gitano, el pueblo rom, esperen que me cambio de cámara, el pueblo gitano o el pueblo rom o el pueblo LGTB tenga costumbres y no se adapte a las situaciones generales. Y creo que, así como Lourdes habló de algo que lo damos con alambre, que es un histórico argentino, creo que en Argentina también tenemos algo que se llama el síndrome Minguito-Tinguitela. No sé si ustedes se acuerdan de Altavista, que le interpelaban con una pregunta o no, te decía, bueno, sé igual. En Argentina estamos en un momento donde todo sé igual. Y la verdad es que hay que empezar a distinguir, no distinguir los pueblos, a distinguir a los otros, sino que aceptar a los otros, pero que hay que distinguir que el discurso del odio es un discurso inaceptable, es un discurso que Argentina no se merece. En ese punto creo que Argentina está mucho mejor posicionada que Europa, sin ninguna duda, mucho mejor posicionada que Estados Unidos. Estados Unidos tiene en los ámbitos académicos un discurso discriminatorio, una conducta discriminatoria que es enorme, y en Argentina, y lo pueden decir acá los distinguidos colegas de la academia, no hay un discurso hegemónico ni homogénico en las universidades, y hay una aceptación del distinto que a mí me parece conmovedora. Así que igual hay que estar atentos, porque creo que nosotros tenemos que tener alertas tempranas para que esto no suceda. Y estos espacios que estamos hoy transitando, que nos permiten perforar el pensamiento crítico, es la manera adecuada para poder incluso exhibir nuestras diferencias. Muy bien, entonces agradecemos a los panelistas, a los organizadores,
a Guillermo, que condujo el chat, al público presente, y si le queda a alguno de los tres panelistas una reflexión, pero a modo de Twitter, o sea, enormemente pequeña, cortita, y si quieren decir algo, los tres tienen la palabra. Bien corto y ahí terminamos. Yo solamente, además de agradecerles esta conversación tan nutrida con los enormes acompañantes como Gerardo y Jorge, que me honra estar con ellos, decir que creo que la Laudato es un llamado enorme a reconectar con esa parte del ser humano que está tan poco explotada por el consumismo y el individualismo, que es el vínculo, la capacidad de amar y de vincularnos. Y me parece que es ir al rescate de eso lo que nos tenemos que quedar, ir al rescate en el hombre, confiar en los hombres que eso está, y que lo único que hay que hacer es estimularlo a través de la confianza, pero de verdad creo que es la parte que al final termina salvando a los pueblos, ¿no? Esa es la vocación que nos trasciende, que es buscar al otro. Así que nada, yo creo que en eso es muy inspirador la Laudato, y que este es un momento donde que estamos mirando más nuestro alrededor, nos puede ayudar a reconectar con todo eso y empezar a respirar normas que lleven a respetar lo diferente, que no es solo al otro, sino es todo lo otro. Y eso es también no vivir en un lugar que no sea respirable, que no esté ordenado, que no tenga... Y que para que eso suceda no es el otro, sino soy yo. Y soy yo transmitiendo con el ejemplo, con mis hijos, con la educación. Me parece que ese es un buen circuito que hay que empezar a hacer funcionar. Así que nada, muy agradecida y muchas gracias a la Universidad Austral por este espacio. Muy bien, ¿alguien más que quiera sumar? Yo después de este ejemplo de liderazgo femenino y este cierre, no me gustaría agregar más nada. Me parece que es más que excelente el cierre, y también lo que dijo Jorge, y agradecerles a todos. La verdad que fue muy enriquecedor para mí también, y fue muy lindo estar acá. Muchas gracias a todos. Muy bien. Yo agradecerles, ¿un comentario? Agradecerles a todos nuevamente, y recuperar entre todos el discurso de la ética, y tomarnos un año sabático como corresponde al jubileo, para repensar de qué manera podemos estar juntos, como decía Lourdes también al principio, en esta globalización pandémica, y Gerardo, apelar a la política verdadera, a la política de construcción y a la política de transmisión, subentendente. Así que gracias por estos espacios, y gracias a mis compañeros en la disertación, que me pareció, para mí fue muy valioso poder escucharlos. Muy bien, muchas gracias. No sé, Inés, si querías comentar algo, Lucila. Sí, yo quisiera en 2 segundos agradecerles también profundamente la participación en este espacio de reflexión, y bueno, tener esta posibilidad de dialogar y pensar estos temas tan importantes, y de alguna manera tratar de que la urgencia y la emergencia no nos lleve puestos, ¿no? Creo que es en estas situaciones donde más hay que actuar con más cautela y más, de una manera mucho más, ¿cómo decirlo? Pensando las cosas bien, digamos, no ser tan reaccionarios, tan reactivos a las cosas. Así que agradecerles enormemente, la verdad que fue muy amena la charla. Y bueno, eso, esperemos poder hacer algún otro encuentro de estos. Bien. Bueno, buenas noches a todos. Bueno, muchas gracias. Buenas noches, gracias Inés, gracias Chau, chau. Lucila, chao Jorge, chao Eduardo, chao Gerardo.